no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bienvenidos, amigos de Matermundi, a un programa más de Testimonios de Esperanza. Hoy tenemos aquí con nosotros al padre Ramón Alfredo, un amigo ya de hace un tiempecito, y hoy viene aquí a contarnos, bueno, la historia de conversión que os contamos en su momento ya la conocéis, pero hoy viene a hablarnos un poquito más de este encuentro con el Señor, pero a través del libro que él ha escrito, ¿no? Me enamoré de un leproso. Y viene, bueno, pues a pasar un ratito de charla con nosotros, ya que a contarnos muchas cosas que igual todavía muchos de vosotros no conocéis. Así que esperamos que disfrutéis la entrevista tanto como nosotros. Pues bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Alba. Encantada de verte. Por otro lado, y ya vosotros. Mucho tiempo ya, pero vamos, ya con muchas ganas de verte. Y bueno, pues nada, este libro que nos llegó además a nosotros a la oficina es una continuidad un poquito de la historia que ya conocimos a través tuyo, y también, bueno, pues es un fruto más de tantos, ¿no? que ha dado tu historia de conversión y que ha llegado a muchísima gente. Me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿no? Por el título de este libro, ¿no? Me enamoré de un leproso. Quería preguntarte, bueno, pues cómo se te ocurrió este título, que bueno, tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Pero para la gente que conoce un poco tu historia. Pero quería que lo contaras tú, ¿no? Cómo se te ocurrió este título y a quién hace referencia, a ti, al Señor, a los dos. ¿Cómo va esto un poco? Cuéntanos un poco. Hoy en día están muy de moda las películas de superhéroes y siempre detrás de cada superhéroe hay como una identidad secreta, ¿no? Y yo creo que por algo de eso va un poco el título, ¿no? Para mí me parece como que la identidad secreta del leproso es que es Dios. Pero tú le ves y tú le ves pues sufriente, tú le ves lleno de todas las miserias del mundo, cargándolo absolutamente todo, y así es como yo le veo, ¿no? Reconociendo al hombre más pobre que he visto en mi vida, al hombre, como diría Isaías, más despreciable, más abominable, al hombre de la cruz, reconocí en él a mi Dios, y esa fue la imagen que se me quedó grabada el día que yo me encontré con el Señor, el día que me encontré con su amor, ¿no? Por eso en el libro usa un poco la imagen del leproso en los dos sentidos, ¿no? Así es como yo me veía como un leproso, veía que era imposible quererme, que cualquiera que pudiera ver mi interior, mis juicios, todos los pecados que yo tenía, ¿no? Mis malos pensamientos, si pudieran ver lo podrido que yo estaba, ¿quién iba a poder querer así, no? Pues solo aquel que también era un leproso, ¿no? Entre leprosos parece como que no se da repugnancia, ¿no? Yo lo pienso estos días con todo el tema del coronavirus, el COVID, ¿no? Como parece que tenemos que guardar las distancias, y como que es tan importante, tal, y a veces como aparece alguien estornudando y todo el mundo se alarma, ¿no? Y todo el mundo está como asustadísimo de que se le pudiera contagiar, ¿no? Y yo pensaba, pues un poco en los leprosos, ¿no? En cómo se deberían de sentir así, ¿no? Y así es como me sentía yo. Y no he visto que Dios haya marcado distancias, al revés. Veo que Dios ha querido pegar a mi vida, ¿no? Y por eso, pues la imagen también juega un poco con el lector, ¿no? Con aquel que se pueda sentir así de herido por la vida, ¿no? Aquel que haya podido sentir que sus pecados son imperdonables, que su vida es repugnante. Yo quería mostrarle a través del libro, o por lo menos era el deseo que Dios ponía en mi corazón, que no se sintiera a distancia del Señor, ¿no? Que sintiera que Dios ha cubierto esa distancia, ha querido romper las distancias, ha querido romper las barreras, igual que ha atravesado el mundo, ¿no? Estamos acostumbrados cada vez que se hace referencia a los dioses, por ejemplo, de la antigüedad, de los romanos, de los griegos, o incluso hasta de otras religiones, ¿no? Cómo Dios es alguien distante, y por más que se quiera acercar, como el Dios incluso de Abraham, ¿no? Todavía sigue una distancia, incluso en nuestros hermanos del pueblo de Israel. Y sin embargo Dios ha querido cargarse todas las distancias en la encarnación, ha querido cargarse todas las distancias haciéndose hombre, pero a mí me parece que ha querido cargarse aún más las distancias haciéndose pecado, como dice
la carta de los Corintios San Pablo, ¿no? Y esa es un poco la imagen que juega todo el rato el libro, ¿no? Y es la imagen con la que yo me encontré, es la imagen de la cruz, y es la imagen que me encantaría que todo el mundo pudiera descubrir. De hecho, dentro del libro hay una serie de imágenes que es una talla de un Cristo que yo tengo en el oratorio de mi casa. Es un Cristo que he podido, gracias a Dios, obtener porque un sacerdote enfermo me lo regaló, y también pues varios pintores han ido trabajando en él, ¿no? Y es la imagen con la que pues yo quería también rezar cada día desde que me levantara, ¿no? Porque es la imagen que me da esperanza. Es verdad que al Señor es imposible contenerle, ¿no? Y hay imágenes bellísimas siempre de Él, pero es verdad que para mí la belleza no se plasma en el hecho de ver un rostro precioso como el de un actor, como el de, no sé, ¿no? Sino para mí la belleza es la repugnancia, precisamente porque así es como yo me he visto de miserable, ¿no? Y así es como he visto que el Señor me ve, y he visto que igual que Él en mi repugnancia es capaz de ver de belleza, yo quiero, y así es como le veo cada día, en su repugnancia en la cruz es donde más bello le veo, porque es donde yo más puedo encontrarme con ese Dios que me quiere. Ante ese Dios, qué loco puede decir que no es querido. Quería también preguntarte tu historia, ¿no? Cuando descubres que tu historia no es una historia cualquiera, sino porque cada uno de nosotros nos damos muchas veces importancia a la historia que nos pasa, ¿no? A toda esta historia llena de tropiezos, llena de pecado. ¿Cómo te cambia cuando tú descubres que tu historia es una historia de salvación también? Es una historia, no es una historia que no valga la pena el contar, el transmitir, ¿no? ¿Eso te cambia, el tú descubrir ese...? No sé si está bien realizada la pregunta, o no sé si me entiendes. Te entiendo perfectamente, pero fíjate, creo que más que yo querer contar esta historia, la quiere contar el Señor. ¿Por qué? Porque para Él soy súper importante. Y soy súper importante sin parecer importante. Porque claro, si uno se pone a pensar, yo qué sé, pues como te decía antes, en un actor, o en alguien rico, o en un empresario, o en un médico. Por ejemplo, aquella persona que hoy descubra la vacuna del coronavirus, seguro que dentro de 10 años todo el mundo sabe su nombre y se leerá en los libros de historia. Pues para Dios yo soy más importante que ese hombre. Y soy más importante por mi miseria. Y Dios quería contar mi historia porque es la historia de ese pobre hombre del que se enamoró. Por eso no es tanto mi lucha o mi celo por contar yo mi historia, sino que es al revés. Es como si yo viera al Señor queriendo contar mi vida, ¿no? Como un padre orgulloso que se siente la vida de sus hijos, o como un esposo se siente orgulloso de su esposa. Pero claro, yo es un ejemplo que pongo muchas veces, ¿no? Lo normal sería enamorarte de la guapa del baile, pero cuando te enamoras de la fea, lo mejor es que la escondas en un armario, no que la muestres, no que la saques. Te deberías de avergonzar, y Dios no. Dios no se ha querido avergonzar de mi historia ni de mi vida. Dios no ha querido sentir vergüenza de mí mismo, ¿no? Por eso me resulta tan raro que a veces nos avergoncemos de Dios, que a veces nos escandalicemos de Él, pero si lo normal sería que Él se escandalizara de mí, y sin embargo yo soy su orgullo. ¿Cómo me puedo escandalizar yo del Señor, ¿no? Estos días que está todo el mundo ansioso por encontrar la vacuna del coronavirus, ¿no? Yo pienso que hay una enfermedad peor, que es el pecado. Hay una enfermedad peor, que es la desesperanza. Y ya existe vacuna. La vacuna es Jesús. Jesús hace 2000 años nos ha dado la mejor vacuna, que es su amor. Por eso, sinceramente, no me importa mucho que hagan o descubran la vacuna del coronavirus. Por supuesto que es una tragedia, yo no digo que no. Pero bueno, también pienso que esto se está llenando de ejércitos en el cielo, ¿no? Como decía un buen amigo mío, sacerdote, ¿no? Pero, sinceramente, me parece que hay más pérdida en aquello que verdaderamente distancia a los hombres, ¿no? Y sobre todo que les distancia de la vida eterna, sobre todo que les distancia del cielo, que es el pecado, ¿no? Por eso la historia de la salvación es una historia que merece mucho más la pena contarla que cualquier historia de cualquier medicina del mundo, porque hay algo que hiere más nuestros corazones incluso que nuestros cuerpos, que es nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestro orgullo, la envidia, tantas cosas que verdaderamente hieren la vida. Y sin embargo Dios en todas ellas se ha manifestado como un Dios poderoso,
porque se ha manifestado como un Dios débil. Precisamente su poder se ha manifestado en la debilidad, asumiendo nuestra debilidad, cargándola en la cruz y Él mismo dando la vida por ella. Por eso, cada vez que pienso que Dios me invita a hablar de mi historia, en el fondo me invita a hablar de Él, de lo importante que soy para Él. Y si yo, que soy el más pequeño de los hombres, soy tan importante, todos los demás, ¿cómo no van a serlo? Pues quería preguntarte también, bueno, a nivel más terrenal, por así decirlo, ¿no? Tus padres, ¿no? El papel que han jugado en toda tu historia, ¿no? Pero sobre todo con este libro, porque este libro, bueno, el vídeo que ya lanzamos, ¿no? Que publicamos ya fue, ¿no? Una apertura, ¿no? En todos los sentidos, pero ahora con el libro, que estuvieron ellos presentes también, me gustaría preguntarte cómo lo han recibido o cómo se han sentido, tanto por parte tuya como por parte de la gente que les conoce, ¿no? Después de la entrevista que me hicisteis hace un par de años, sobre todo me han llegado cartas e emails diciéndome que querían conocer a mi madre. Todo el rato, ¿no? Además la nombras. Y de hecho ha habido muchas personas que algunas las he puesto en contacto, ¿no? Cuando me han preguntado, tal, ¿no? Pues porque verdaderamente pues mi historia es la historia de mis padres. Y fíjate, no tanto por el tema de las drogas o todo aquello que yo pude vivir en ese momento, ¿no? O de la delincuencia, sino también por lo que les hago sufrir hoy en día, ¿no? Porque yo veo pues, que yo todavía no soy el hijo que querría ser, ¿no? Y veo todos los disgustos que les doy, aún hoy en día. Tú pensarás que te hablo de broma, pero sí, ya te veo ponerle caritas, pero te aseguro que no. Te aseguro que soy un desastre, ¿no? Y ojalá pudiera querer a mis padres como ellos me quieren a mí, ¿no? Porque en el fondo ellos me han demostrado pues, que me quieren en lo bueno y en lo malo. A mí lo de lo malo todavía me cuesta, porque soy muy egoísta, ¿no? Y en el fondo todavía no soy capaz de vencer mi vanidad, ¿no? Y eso es un milagro que tendrá que hacer el Señor, ¿no? Por eso mis padres han estado presentes en el libro, por supuesto. De hecho, el libro, las primeras personas que lo revisaron fueron mis padres, ¿no? Mis padres y mi hermana. Y aparte de otros cuantos sacerdotes que les pedí que lo revisaran, un poco también para las herejías a nivel teológico, todas esas cosas, también una de ellas fueron mis padres, ¿no? Y es curioso, el día que tuvimos aquí pues, la presentación del libro en esta misma sala, cuando se puso el turno de preguntas, de hecho también otro vídeo en YouTube que también aparece, ¿no? Las primeras preguntas no eran a mí, ¿no? Decían, perdona, es que quiero preguntarle algo a tu madre. Y yo sabía que eso iba a pasar. Antes de la presentación digo, ya verás cómo las preguntas, porque al final mi vida es la vida de un delincuente, de un sinvergüenza, pero lo impresionante es la vida de mi madre, que es capaz de querer a un delincuente y un sinvergüenza. Lo impresionante es la vida de mi Padre, el Señor, ¿no? También de mi Padre de tierra, pero de mi Padre del cielo, ¿no? Que es capaz de querer, ¿no? Porque ahí es donde a veces nos encontramos limitados, ¿no? ¿Cómo puede uno querer a alguien que no se deja querer, a alguien que no te quiere, a alguien que te responde con el odio, ¿no? Mucho más cuando es tu hijo. ¿Qué hacer, no? Y detrás de mi vida está la oración de mi padre, de mi madre, de un montón de gente, entre ellos mis hermanos. Y por eso yo creo que lo que verdaderamente impacta del libro, del vídeo, de un montón de cosas que en otras entrevistas en las que he tenido la ocasión de realizar, pues siempre la pregunta es recurrente, ¿no? A mí lo que me impresiona es tu madre, ¿no? Que no perderá la esperanza. Así que yo creo que Mater Mundi debería entrevistar a mi madre, y no tanto a mí. Cuando quieras, cuando nos digas, ya sabes. Vale, sí, fenomenal. Sí. Ya se lo diré a mi madre. De hecho, lo hemos hablado alguna vez aquí. Fenomenal. Y quería decirte, bueno, lo que me ha comentado mi compañero Jesús también, ¿no? ¿Cómo bebes? ¿De qué fuentes bebes espiritualmente? O sea, porque esto es una conversión continua. Al final no dejamos, ¿no? de crecer en todos los aspectos espiritualmente. Entonces me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo te nutres tú? Yo, el único alimento que conozco que la Iglesia me ha dado y de que el Señor me ha hablado es la Eucaristía. Sin ella no sería el hombre que soy, ni el sacerdote que soy. Aun en medio de mi pobreza no conozco otro alimento, ¿no? Porque Dios, como decía otro amigo mío sacerdote,
es el mejor pastor de todos, porque es el único pastor que se ha hecho pasto. Por eso es el alimento que me sostiene. De hecho, estos meses que hemos estado tal vez sin este alimento, lo veo estos días en la parroquia. O sea, cómo la gente viene y llora por poder comulgar, llora por poder confesar, ¿no? Porque efectivamente la comunión espiritual es algo precioso, o la contrición, o tantas cosas que la Iglesia nos ofrece, ¿no? Pero claro, no se pueden sustituir por esto, ¿no? Es que no hay comparación. Y yo lo reconozco porque el sacerdote que me ayudó a mí en mi proceso, Javier, ¿no? Cuando yo empezaba a dar los primeros pasos en la fe, lo primero que hizo el día que me confesó fue ponerme un alba y decirme, ahora me ayudas en la misa. Yo pensando, pero tío, ¿cómo te voy a ayudar ahora en la misa? Pero si me acabas de confesar de todo esto, pero macho. Y me dice, aquí está tu sitio. Y yo desde ese 21 de diciembre del año 2001 he ido a misa todos los días de mi vida. Y he comulgado todos los días de mi vida. Y no comprendo un día sin la Eucaristía, me parece un día perdido, me parece una porra de vida, ¿no? Si no es una vida en la misa. Y por eso ahí es donde encuentro mi alimento, porque veo dos cosas en la misa impresionantes. La primera, hasta qué punto nuestro Dios es pequeño, que se hace inapreciable en un trozo de pan, ¿no? Y hasta qué punto yo soy importante para Él, que en cada Eucaristía renueva, repite, actualiza el sacrificio de la redención, actualiza el sacrificio de la salvación por mí, ¿no? Me hace otra vez salvo, da otra vez la vida por mí, o me hace por ver a ver cómo ha dado la vida por mí, ¿no? O sea, me parece impresionante la misa, ¿no? Me parece que es el mejor regalo que nos ha hecho el Señor. Por supuesto, cada uno de los sacramentos, ¿no? Pero es en la misa, los sacramentos todos son cosas que nos suceden a nosotros. El bautismo nos hace hijos de Dios, la confirmación nos hace templos del Espíritu Santo, nos regala el Espíritu Santo, ¿no? El matrimonio a dos personas en uno. Y todo sucede sobre los hombres, menos la Eucaristía, que sucede sobre el pan, para que el hombre pueda alimentarse con esa Eucaristía. Por eso es impresionante que Dios haya escogido esa materia tan débil, tan frágil, tan vulnerable, ¿no? Yo a veces lo pienso en la misa, ¿qué me impide ahora coger la hostia, tirarla al suelo, pisarla y escupirla? Absolutamente nada. Así de frágil se hace el Señor. Por eso, ¿cómo no me voy a enamorar de un Dios viéndome yo tan frágil que se ha hecho aún más frágil que yo, más vulnerable que yo? Y es en ese alimento donde recibo la esperanza. De hecho, creo que sin ese alimento nunca jamás habría podido dejar drogas u otro tipo de vicios que tenía en mi vida, ¿no? Porque ahí es donde yo he recibido la fuerza. Por eso me impacta, ¿no?, lo importante que es este alimento. Y ahora que se han vuelto a abrir las iglesias, yo le pido al Señor, Señor, no permitas que las volvamos a cerrar, que verdaderamente siempre estén abiertas, que otra vez este alimento esté asegurado, ¿no? Porque es más importante en esta vida quedarse sin nada a quedarse sin Jesús, ¿no? Jesús lo es todo. Y yo también a la vez pensaba no solo en qué me alimento yo, perdona que te responda un poco más de lo que tú me has preguntado, sino lo impresionante es de lo que se alimenta Jesús, que es de mí. Igual que Él es mi pasto, yo soy su pasto. Dice el Señor en el discurso de pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, pero yo también habito en Él. Yo veo que Jesús se siente verdaderamente vulnerable si no me comulga, si no me recibe, si no se alimenta de mi vida. Estos 2 meses cuando veía la parroquia cerrada, para mí era terrorífico pensar eso. Decía, Jesús, el hambre que estás teniendo. Y por eso me intentaba pasar horas y horas delante del sagrario diciéndole, Señor, el alimento que otros no pueden recibir, yo te lo doy. Yo te lo doy, te doy más tiempo, te doy más ganas, te doy, aunque sea mi pobreza, porque no te puedo aportar gran cosa, porque mi vida ya ves lo pobre que es, pero aunque sea, yo quiero darte ese alimento que otros no te han podido dar durante estos 2 meses. No quiero que te quedes delgado, te quiero gordito, Señor, te quiero rellenito de nosotros, no te quiero ver pasar hambre. Porque después de haberle visto 40 días en el desierto, después de haberle visto en la cruz, ayunando de todo tipo de placer, acogiendo sobre Él todo el sufrimiento, no quiero que vuelva a ayunar de mi amor, aunque sea pobre, aunque sea débil, aunque sea pequeño, a Él le basta. Sé que es una locura, pregúntaselo a Él, yo no lo entiendo,
pero a Él le basta mi amor, aunque sea pequeño. Bueno, también quería preguntarte este libro, ¿no? Porque este libro sí es tu historia, pero para cualquiera que coja el libro ahora mismo, gente que está alejada de la Iglesia, gente que está en la Iglesia, puede cambiar en muchos aspectos, ¿no? A muchas personas. Desde tu humildad, que sé que la tienes. Sí. No puedes mentir delante de tanta gente. No. Yo sé, además aquí tienes una frase, voy a leerla aquí delante. Este texto que tienes en tus manos solo sirve para una cosa, para que veas que Dios es capaz de querer al más pequeño de los hombres, y no con cualquier amor, sino con un amor que llega a atravesar las puertas del infierno en el que tal vez puedas estar viviendo. Si un día te sientes triste y no conoces un solo motivo para ser feliz, recuerda que tú ya haces feliz a Dios siendo como eres, solo con respirar, y que el amor con que Él te ama es el mismo con el que ama a su Padre, ni más ni menos. Qué grande eres, que eres capaz de hacer feliz a Dios. Hombre, este es un texto, ¿no? que llama a cualquier persona, ¿no? Da igual que seas creyente, que no seas creyente, que seas pequeño, que seas grande. Yo creo que este es un resumen, ¿no? No sé cómo me lo podrías tú... Este libro... Es una copia. Yo solo sé copiar. Y es lo que otros me han dicho de lo que es la fe. Los que han tenido la misión por parte de Dios de transmitirme a mí la fe, o la siguen teniendo. Pienso en tantos sacerdotes, pienso en mis mismos catequistas, en mi comunidad, en mis responsables, en mi mismo párroco, en la parroquia en la que estoy, en las parroquias en las que he estado, en mis formadores, seminaristas y, por supuesto, en mi familia. Pienso pues que eso es lo que me han enseñado de la Iglesia, eso es lo que me han enseñado del Señor, ¿no? Aquí está el Pantocrátor y siempre que veo esta imagen pascual de Cristo resucitado, victorioso, ya que se muestra como Rey, ¿no? Que incluso muestra a la Iglesia cuál es su misión, ¿no? Su misión es amar a los enemigos, ¿no? A veces nos complicamos, ¿no? Por supuesto que hay que dar de comer a los pobres, por supuesto que hay que rezar, por supuesto que hay que hacer mil cosas, pero donde verdaderamente Dios ha puesto mi vida en peso ha sido en la cruz. Ahí es donde yo sé que me ha querido, no porque multiplicara los panes y los peces, ni por sus grandes predicaciones, sino porque Él ha amado a un enemigo, que soy yo, y me ha tratado como a su hijo, me ha tratado como su amigo, me ha tratado como a su esposo. Por eso la Iglesia tiene que hacer lo mismo, amar a los enemigos, no resistirse al mal, como dice el Sermón del Monte. Así me lo dicen y me lo insisten cada vez que hablo con mis catequistas. Otro día estaba con ellos y sentía que qué maravilla que alguien se preocupa no de que sea más alto, de que sea más majo, de que sea más simpático, de que tenga más dinero, sino de que tenga fe, de que sea cristiano, no de que gane en puestos y que sea cada vez más importante, sino al revés, de que sea cada vez más siervo, de que sea cada vez más esclavo, de que sea cada vez más pequeño, de que sea capaz de amar a los enemigos, ¿no? Y por eso pienso que el libro, en el fondo, está para todos aquellos que se sienten enemigos de Dios, para que se peguen el sorpresón de saber que no lo son, que Dios les ha querido en la cruz, que por ello se ha puesto una corona de espinas, que por ello se ha dejado clavar de manos y de pies, que se ha dejado de lacerar la espalda, que ha destrozado absolutamente su vida para dignificar la tuya. Y el libro intenta mostrar constantemente esto, ¿no? Intenta mostrar que Dios es capaz de querer al más pequeño de los hombres. Cuando surgió la idea del libro, me acuerdo que vino pues la que lleva el libro, que es la verdadera autora. Ella no ha querido aparecer ahí, pero es la verdadera autora, se llama Marta. Y me acuerdo que vino y dice, mira, he visto el vídeo este que ha publicado Mater Mundi y tal, estamos impactadísimos, dice, tenemos que hacer un libro. Y yo le dije, mira, ni tengo tiempo, ni además sé escribir. Y dice, no te preocupes, yo te grabo y lo escribo. Digo, pero entonces no es mi libro. Y ella poco a poco me iba diciendo, es que esto lo quiere el Señor, lo quiere el Señor, lo quiere el Señor, lo quiere el Señor, ¿no? Y yo, a medida que se iba escribiendo el libro, me iba dando cuenta de que Dios lo quería solo para una cosa, por lo menos para una, ¿no? Y es para que a mí no se me olvide jamás lo que ha hecho por mí. Digo, pues tal vez el libro lo escribo para mí,
porque yo tengo tan mala memoria, me olvido tanto del amor de Dios, soy tan débil y tan frágil que tal vez el libro sea un reclamo constante a decir, no olvides las obras del Señor, como dice el Salmo, no olvides sus acciones, no olvides de dónde te ha sacado el Señor, no olvides lo importante que eres para Él. Por eso esa introducción, que sé que parece que es para cualquier lector, en el fondo la hice pensando en mí. La hice pensando en que cuando yo perdía la esperanza, solo con leer esas palabras podía recordar que yo solo con respirar podía hacer feliz al Señor. Aunque mi vida sea tan pobre, tan frágil, tan pequeña, soy capaz de enamorar a un mismo Señor, ¿no? Entonces, así el demonio, por lo menos en eso, no me va a engañar. Fenomenal, pues bueno, yo creo que por mi parte, bueno, es que no hace falta mucho más. Para la gente que quiera saber más, pues bueno, le invitamos a leer el libro, desde luego que merece mucho la pena, si ya merecía la pena el testimonio en vídeo. El libro es otro formato más para aquellos que no os guste o que no estéis tan cómodos con el formato audiovisual. Pues bueno, aquí tenéis el libro, que nosotros tenemos la suerte de tenerlo. Y bueno, agradecerte muchísimo, ¿no?, el habernos recibido y sobre todo el hacernos reflexionar sobre muchos temas que de alguna manera a lo mejor muchos de nosotros estamos alejados, pero cuando conoces a gente que de verdad vive la fe tan profundamente, pues te das cuenta que hay tema. Tan profundamente, ¿no? Hay tema. Mírala a ella. Ella es la que vive la fe profundamente, la Virgen. Además, ahora que estamos en el mes de mayo, yo solo aspiro a mirar como ella, a vivir la fe como ella. Ella me ha mostrado un camino de salvación, ella me ha mostrado la preciosidad de la vida del Evangelio y yo quiero recorrer ese camino. Pero todavía estoy como tú o como tantos que nos estarán viendo. Todavía estoy recorriendo. Cada vez que se habla de mi conversión digo, ya me gustaría. Estamos en ello, ¿no? Estamos en ello. Pero sí es verdad que yo quiero recorrer este camino, ¿no? Y veo cómo ella me impulsa, también San José, ¿no? Tantos santos amigos que han recorrido ese camino en la fe y quieren que otros pobres también lo recorramos. Pues muchas gracias por este ratito. Y esperamos verte pronto y bueno, también podemos conocer a tu madre también. Ojalá, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos veis desde aquí. Gracias por estar un programa más con todos nosotros y nos vemos en el próximo programa. Gracias.